Bienvenidos a un nuevo capítulo. En este video vamos a ver qué son los tipos de datos primitivos. Como puse en pantalla, son tipos de datos que contienen un solo valor. Nosotros vimos que en la declaración, tanto de variables como de constantes, necesitamos definir qué tipo de dato. También cuando vimos Java, vimos la importancia del tipo de dato, porque Java es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces, ¿qué son estos tipos de datos? Bueno, hay varios y los primeros que vamos a ver son primitivos. Sobre el final del video anterior vimos que había tipos de datos de referencia. Cuando hablamos de referencia hablamos de direcciones, de memorias, de objetos, de clases. De eso estamos hablando. Pero nosotros nos vamos a centrar en el primer grupo, tipos de datos primitivos. Repasando, son tipos de datos que contienen un solo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo declaro una variable de tipo entera, puedo almacenar solo un número entero. No puedo almacenar ni 2, ni 3, ni 4, solo un dato. Tenemos todos estos tipos de datos primitivos. El byte, el short, el int y el long son tipos de datos enteros. Son números enteros. La diferencia que hay es el tamaño, porque un byte almacena hasta 127 positivo, o sea, va de menos 128 a 127. El short, el int y el long, fíjate que lo que van haciendo es que van duplicando la capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando yo creo una variable de tipo short, estoy reservando 2 bytes en memoria para almacenar un número entero. Con respecto al float y al double, son números con coma. Nosotros vamos a necesitar en nuestras aplicaciones almacenar números con coma. Fíjense también que acá tenemos el float y el double. Por defecto, Java toma un número con coma de tipo double. Es el valor por defecto. Por eso, cuando declaramos una variable de tipo float, tenemos que hacerlo con la letra F. Ya vamos a llegar a ejemplos de código de ese estilo. Después tenemos, en el caso del char, podemos almacenar caracteres. ¿Qué es un carácter? Una letra, un número, un símbolo. Eso es un carácter. También tenemos entre los datos primitivos la posibilidad de almacenar un carácter. Y por último tenemos los boolean, que vendría a ser true o false. Es cierto que el boolean no almacena la palabra true, verdadero, ni false, falso. Lo que almacena es 1 o 0. 1 para true, 0 para false. Pero al final nosotros en el proceso de asignación, es decir, cuando almacenamos un valor, no vamos a almacenar 1 o 0, sino que vamos a almacenar la palabra true, la palabra false. El proceso de asignación va a ser de ese estilo. Vayamos a algunos ejemplos. Dijimos justamente este. Tipo de dato, de tipo boolean, es solo un bit y expresa un valor verdadero o falso. Fíjense cómo los declaramos. Tipo de dato boolean, en minúscula, así, no se puede escribir de otra forma, y le ponemos loading igual, el igual es un operador que nos va a permitir asignar valores. Si le damos false, otro. Una cosa importante es que nosotros, fíjense que utilizamos el isLoading, isActive. Nosotros de esta manera lo que estamos haciendo es esto que hablábamos en referencia a las variables y a las constantes, que tenemos que utilizar nombres significativos. Se utiliza mucho este tipo de formas cuando trabajamos con datos boolean, ¿sí? El is, el has, ¿sí? O sea, se utiliza de esta forma. Ya vamos a ir profundizando en ejemplos un poco más complejos. El char, bueno, acá tenemos un ejemplo. Almacenamos un carácter, almacenamos el carácter 1, almacenamos un Unicode, que también es una manera de almacenar un carácter. No se utiliza mucho. Normalmente la IDE, cuando queremos almacenar un /U0021 que hace referencia al signo de admiración, como uno de los caracteres, podríamos almacenar el A como si fuese un símbolo o en realidad una escritura Unicode, pero no tiene demasiado sentido. Lo que sí es importante aclarar es que ese 1 que estamos almacenando se almacena como carácter y no como número. Nosotros no lo podemos sumar. Y acá lo que les comentaba al inicio, byte, short, int y long son números enteros. Y obviamente depende un poco el tamaño de memoria que vamos a almacenar en función de lo que elijamos. Esto es bastante significativo a pesar, digamos, de que nosotros
en nuestros dispositivos tenemos grandes capacidades de almacenamiento, los dispositivos cada vez son más rápidos. En un sistema que va creciendo, que va escalándose, que se va actualizando, siempre es importante tener en cuenta si vamos a manejar un número demasiado grande, si vamos a elegir utilizar un long o un int. Son datos a tener en cuenta, ¿sí? que se tendrán que ser evaluados en función de nuestro sistema. Pero básicamente, para no irnos demasiado del tema, estos tipos de datos están asociados a números enteros. Una de las cosas que les comentaba al principio, los tipos de datos que se representan números reales o de precisión simple o con coma, como quieran llamarle, fíjense que nosotros acá podemos observar en los ejemplos, declaramos el float, declaramos el double. Fíjense que cuando declaramos double, yo al final no tuve que poner ni f, ni d, ni nada. Simplemente, con poner el número con coma, me lo va a tomar como un double. Pero fíjense que en el caso de el valor float, yo tuve que ponerle al final una f, porque si no me va a lanzar un error. Ya vamos a analizarlo igualmente con ejemplos cuando vayamos a la IDE. Así que esto era lo que queríamos ver, un video corto, simple, sobre los tipos de datos que tenemos, y es una manera de presentar estos datos para que podamos trabajar en próximos encuentros. Así que con esto los saludo, nos vemos en el siguiente video.